Hola a todos, en este video vamos a ver la segunda parte de la reseña de la cámara Nikon D500. En la primera parte nos enfocamos un poco más en las cuestiones técnicas, las especificaciones de la cámara y bueno, fue un video muy largo, entonces hice una segunda parte para ahora sí revisar algunas fotografías que estuve tomando con esta cámara, obviamente probando diferentes cuestiones acerca de la calidad, del enfoque, del ruido, en fin. Entonces les voy a mostrar algunas fotografías. Primero que nada, quiero hablar sobre el bokeh, sobre la profundidad de campo de una cámara de sensor recortado. Sí, efectivamente, una cámara full frame nos va a dar menor profundidad de campo, nos va a dar fondos más desenfocado, un bokeh más agradable, pero la verdad es que una cámara de sensor recortado utilizada con un lente dedicado para retrato, por ejemplo, nos puede dar una profundidad de campo bastante agradable, un bokeh bastante bonito. Entonces, bueno, vamos a ver, tengo por aquí algunas fotografías tomadas sobre distintas situaciones. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, esta foto es con el lente 16-80 milímetros, totalmente abierto a f4, y vemos aquí el desenfoque interesante en el primer plano y el desenfoque también interesante en el segundo plano. Este es un lente de kit, un lente normal, por así decirlo, y aquí ya estoy utilizando un lente dedicado o un lente especializado para retrato, que obviamente si vas a hacer retrato o si quieres buen bokeh, pues necesitas un lente fijo, luminoso. En este caso es un Nikon 85 milímetros 1.8. Y aquí vemos como, aunque es una cámara de sensor recortado, tenemos perfectamente el desenfoque al frente y atrás de la modelo. Este es un encuadre de medio cuerpo, vemos que bien se ve, un encuadre de cuerpo completo. Vemos también aquí qué agradable se ve el desenfoque en el primer plano, y en el fondo, como vemos, aunque es un encuadre demasiado abierto, vemos perfectamente muy agradable el desenfoque, el bokeh. Otro encuadre, obviamente entre más cerca, entre más cerrado es nuestro encuadre, menor profundidad de campo vamos a tener. Esta otra prueba fue en la noche con el lente 16-80 milímetros, el lente de kit, por así decirlo, un lente normal que a f4, aquí estamos a f4, vemos cómo nos da un desenfoque agradable, pero obviamente un lente fijo a 1.8 pues nos da este bokeh, este desenfoque. Esta es otra fotografía con el 16-80 a f4, un encuadre bastante cerrado y el desenfoque en el fondo. Otra de retrato con el 85 milímetros totalmente abierto a 1.8, un encuadre más cerrado, y vemos el fondo pues totalmente desenfocado. Está un poquito sobreexpuesta la fotografía, pero vemos cómo se ve perfectamente el detalle enfocada la cara de la modelo y el fondo un poquito más o totalmente desenfocado. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos del bokeh y de la profundidad de campo que podemos lograr con esta cámara. El siguiente punto, bueno, pues es la resolución. Es una cámara de 20 megapíxeles y bueno, hay cámaras, o lo normal, por así decirlo, son 24, 30, 36, 50 megapíxeles. Entonces, sí, efectivamente se podría decir que esta cámara se queda corta en resolución, pero también por otro lado, aunque muy frecuentemente yo trabajo, o mejor dicho, siempre trabajo con una cámara de 36 megapíxeles, al final termino entregando a los clientes versiones, fotos procesadas en JPG de 18 o de 12 megapíxeles. Entonces, bueno, 20 megapíxeles yo creo que son más que suficientes para un trabajo normal, por así decirlo. Obviamente, si vas a hacer impresiones de gran formato, pues a lo mejor te conviene buscar una cámara de 36, 42 o 50 megapíxeles. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías tomadas, las vamos a ver el detalle a pantalla completa. Bueno, vemos cómo se ve perfectamente nítida. Esta es la D500 con el lente kit,
16-80 milímetros, otra con el mismo lente, perfectamente el detalle en toda la fotografía. O sea, esta foto que les estoy mostrando ahora, esta se utilizó para un trabajo. Esto es un trabajo que entregué, esta otra también, y bueno, la foto tiene excelente resolución, calidad para imprimirse o para publicarse en internet. Entonces, bueno, algunos otros ejemplos de trabajos reales en los que utilicé esta cámara, y vemos que pues el detalle, aunque es una cámara de solo 20 megapíxeles, nos da excelente nitidez y resolución. Vamos a ver ahora sí algunas pruebas, seguro las fotos que todo el mundo quiere ver, la comparativa del ISO. Primeramente vamos a ver fotos tomadas en ISO bajo, ISO 100, 200, 400, y normalmente cuando quieres la mejor calidad en una fotografía, pues trabajas con el ISO más bajo. ¿Por qué? Porque bueno, es donde mejor respuesta tiene la cámara, y también lo más importante, mejor rango dinámico tiene la cámara, o mejor relación señal a ruido. Es un término muy técnico, pero bueno, siempre que quieras la mejor calidad en una foto, trabajar a ISO 100, ISO 200. Entonces, por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo en pantalla, bueno, así fue como salió de cámara, y le di algunos ajustes. ¿Por qué? Para aclarar las sombras y para oscurecer las altas luces. Entonces, siempre que quieras trabajar un poco con las fotografías, pues lo más recomendable es hacerlo a ISO 100, y vamos a ver pues la calidad de la foto pues es perfecta. Aquí ya tiene algo de nitidez. Este es el archivo tal cual como salió de la cámara, pero bueno, en el postproceso normal de todos mis archivos siempre aplico algunos filtros, por así decirlo, de nitidez para obtener o resaltar un poco más el detalle de la fotografía. Esta toma es a ISO 160. De hecho, la foto original es esta. Este es el archivo RAW original, tal cual como salió de la cámara. Lo vemos un poco oscuro porque así lo expuse con todo propósito para no perder detalle en esta zona de altas luces. Entonces yo sé que a la hora de revelar mi archivo necesito aclarar. Bueno, aquí estamos viendo como las altas luces hacia abajo, las sombras hacia arriba, incluso tengo más 1.25 de exposición. Entonces, aunque ya estoy incrementando o forzando un poco los valores, estamos en ISO 160 y vemos que la calidad de la foto es bastante buena. Sí, en las zonas donde más oscuro o donde menor exposición había, como en esta esquina, sí empezamos a ver un poco de ruido, pero esto se debe principalmente a que estoy forzando, por así decirlo, la fotografía del archivo para ganar más detalle en las zonas de sombra. Vamos a ver otra fotografía similar. Bueno, de hecho esta es la exposición original, así fue expuesta la fotografía. Estamos a ISO 100. Ya revelando un poco, aclarando sombras y oscureciendo altas luces, vemos este resultado y vemos que seguimos teniendo muy buen detalle y muy poco ruido a ISO 100. En donde sí, por ejemplo, esta fotografía fue un poco más complicada. No, mentira, esta todavía no. Esta es otra foto a ISO 100, este es un HDR. Vemos 3 exposiciones que están mezcladas. Y bueno, al mezclar estas 3 exposiciones, ahí sí no tenemos absolutamente ningún detalle de ruido. Aquí tenemos la mejor calidad en una situación difícil. Bueno, ¿cómo resolvemos? Con 3 exposiciones y las mezclamos aquí mismo en Lightroom y vemos la fotografía absolutamente limpia, nada de ruido. Esta otra foto a ISO 250, que aquí, bueno, la veo un poquito clara. Incluso con este tipo de archivos, pues todavía podemos darnos el lujo, por así decirlo, de oscurecer ciertas partes para obtener una exposición más pareja. En este caso vemos la parte de arriba como demasiado clara. Entonces, con un archivo trabajado a ISO bajo, pues tenemos más flexibilidad de hacer los ajustes.
Esta otra foto ya está corregida, así es como salió de cámara. Vemos la zona de sombras demasiado oscura, entonces pues la estamos aclarando con un poco de ajustes. Y esta otra que está a ISO 400, seguimos viendo pues sin ruido. Esta foto es a 1/15 de segundo tomada a mano. Vemos la calidad bastante buena y no vemos nada de ruido o muy poco ruido en la fotografía. Esta última a ISO 200 nuevamente. Esta es la foto original y esta es levantando un poquito las sombras. Estamos viendo algunos ejemplos a ISO medio. En este caso estamos ya en ISO 640. Este es el archivo original. Está un poco oscuro. No lo quise aclarar más la exposición para conservar el detalle de esta luz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en postproceso forzar un poco el archivo y vamos a ver qué pasa cuando forzamos un archivo tomado a ISO 640. Entonces, bueno, vemos que recuperamos bastante detalle. Vamos a verlo en el módulo de revelar mejor para ver mejor la calidad. Y si se fijan, bueno, ahora está cargando la imagen. Acá en la zona que estaba más oscura, seguimos viendo muy buena calidad. O sea, sí se ve un poco de ruido, pero seguimos viendo bastante buena calidad. De hecho, si se fijan, aquí tengo ya algunos filtros aplicados de nitidez, reducción de ruido. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, los apagamos? O sea, aquí vamos a ver cómo se vería la foto. O sea, este es el ruido real de la fotografía, pero es un ruido bajo que vemos cómo activamos esta opción de detalle y vemos cómo es un ruido que podemos controlar bastante bien, incluso ya a niveles medios como ISO 640. Digamos que es una foto a ISO medio alto. Aquí tenemos ISO 3200. Acá no tengo ningún filtro de reducción de ruido y vemos pues bastante buena calidad a ISO 3200. Otra foto a ISO 3600 ya con ajustes, ya subiendo la exposición, subiendo las sombras. Entonces aquí tenemos ISO 3600 y con filtros de reducción de ruido vemos cómo lo podemos controlar. Esto es la foto sin filtros, que claro, se ve ruido porque ya estamos a niveles altos o medios altos, y cómo podemos controlar perfectamente la nitidez. Esta foto también a ISO 1000. Estoy aquí forzando bastante, si se fijan, estoy reduciendo al máximo las altas luces, subiendo al máximo las sombras, los blancos, los negros. O sea, esta foto la estoy llevando a los extremos. Esta es la foto original, así se tomó. ¿Y por qué la tomé así tan oscura? Para proteger las altas luces, para proteger la exposición en esta zona de la fotografía. Entonces, incluso a ISO 1000, yo sabía que tengo que forzar bastante este archivo para obtener estos resultados. Entonces, claro, repito, aquí tengo ajustes de reducción de ruido. Vamos a ver un detalle ya del archivo procesado. Aquí vemos ya con la reducción de ruido aplicada y sin reducción de ruido. Obviamente pues ahí vemos, aquí se ve bastante el ruido porque los valores, estoy forzando bastante el archivo, pero lo podemos controlar sin ningún problema. Esta es la foto que les decía hace rato. Bueno, fue un poco más complicada. Así fue como se tomó. Lo mismo para proteger la exposición. Ya estamos a ISO 2000. Entonces aquí sí tuve que forzar bastante, un poco más que la foto anterior. Y claro, entre más forzamos, entre más subimos el ISO, pues más ruido vamos a tener. Pero incluso a ISO 2000 vemos que lo podemos seguir controlando. Aquí prendemos y apagamos los filtros de detalle. Y bueno, y finalmente a ISO 800, bueno, aquí vemos un par de retratos. Estas fotos fueron tomadas con luz natural, con el lente de 85 milímetros a 1.8, y vemos perfectamente cómo a ISO 800 podemos trabajar este archivo, cómo tenemos muy poquito ruido. Entonces, bueno, sí funciona y sí uso bastante esta cámara en modo de retrato, incluso
con ISOs altos, 400, 800, 1600. Vamos a ver ahora unos ejemplos a ISO alto. Aquí ya estamos hablando de ISO 8000. Entonces, bueno, pues aquí esta es la foto. Aquí les muestro la foto original y vemos, estoy exponiendo siempre obviamente para las altas luces, y aquí ya aplicando algunos ajustes para subir las sombras y bajar las luces, incluso ya con filtro de reducción de ruido, pues vemos que ya estamos a ISO 8000 y ya se empieza a ver la calidad, pues cómo empieza a bajar, cómo el ruido empieza a ser pues mucho más notorio. Esta otra fotografía, aquí ya estamos a ISO 12800, son valores mucho más extremos. Aquí está la fotografía ya con ajustes de revelado y apagamos el filtro de reducción de ruido. Vemos cómo se ve pues bastante ruido en la fotografía, pero hay que tener en cuenta que ya estamos a 12800. Son valores que, bueno, hace un par de años era imposible utilizar. Esta foto les mostraba hace rato, estamos a ISO 6400 y, bueno, tenemos pues buen detalle. Aquí tenemos un poquito de control de nitidez y de ruido. Aquí estamos apagando y vemos como sí efectivamente se ve algo de ruido, pero bueno, también lo podemos controlar un poco. Estas fotos solamente son como muy de prueba, como para enseñarles los resultados a ISO 10000, ISO 12800 e ISO 25000. Vamos a ver primero a ISO 10000. Aquí no tengo absolutamente nada de filtro. Esa es la foto tal cual como se ve en formato RAW, a ISO 10000, a ISO 12800 y a ISO 25000. A ISO 25000, pues bueno, ya es demasiado lo que vamos a aplicar aquí, un poquito de filtro de enfoque de nitidez. Vamos a subir la reducción de ruido. Se puede controlar un poco, pero vemos que bueno, el ruido a ISO 25600 ya es demasiado. Ya no lo recomendaría, ya recomendaría mejor el uso de un flash, aunque fuera pequeño. Y por último les quiero mostrar esta fotografía que la metí en la categoría de ISO alto, aunque realmente está tomada a ISO 1250. Y les cuento un poco sobre esta fotografía. Aquí ya tenemos algunos filtros de nitidez. O sea, esta foto así la utilizaría en la práctica. Pero algo por lo que les quiero mostrar esta foto, si se fijan acá, la foto subí la exposición a más 3.5. ¿Por qué? Este es el archivo original. No prendió el flash, por alguna razón no sincronizó o no prendió el flash y aparentemente dices, bueno, se echó a perder la fotografía, pero me dio curiosidad, subí la exposición y me gustó la expresión de la modelo. Entonces una foto 3,5 pasos subexpuesta, vemos que la podemos recuperar. ¿Por qué? Porque la señal, el radio de señal ruido, calidad ruido es bastante bueno en esta cámara de 500, incluso a ISO 1250. Vamos a ver el ISO extremo, que bueno, estas fotos ya para mi gusto son inutilizables. Aquí tenemos ISO 51200, aquí ISO 102000, ISO 400000. Bueno, ya vemos demasiado ruido y bueno, aquí pues el ruido también es incontrolable. Vamos a tratar de dar los ajustes que siempre doy. En este caso, aunque trate de corregir más o mucho más el ruido, pues aquí es prácticamente imposible mejorar este archivo. Entonces, estos ISOs tan elevados ya no es el ISO nativo que llega a la cámara, ya estamos forzando el sensor, o es un ISO artificial. Entonces, bueno, si en alguna situación necesitas utilizarlo, pues adelante, pero ya forzar el H1, H2, H3 ya me parece demasiado. Estas fotos, bueno, pues no había luz, estamos de noche con un lente poco luminoso, un 70-300, luminosidad 6.3, bueno, 4.5, 6.3. Entonces estas son situaciones muy críticas y sí, la cámara permite ahí tomar fotografías, pero
pues sí vemos que tienen muy mala calidad. Repito, estamos hablando de ISOs extremos. Les muestro un video de cómo trabajé esta cámara en una situación de retrato. Utilicé el modo de ráfaga y bueno, vamos a ver un pequeño videíto que grabé ahí detrás de cámaras. Entonces, bueno, trabajando en retrato, pues es muy útil, muy funcional este modo de ráfaga. Estoy trabajando en modo automático, ISO automático, prioridad de apertura, enfoque automático, y la cámara automáticamente selecciona o trata de enfocar las caras de las personas. Y estos son los resultados que obtuve. ¿Vieron cómo estaba caminando esta chica? La cámara está constantemente corrigiendo la exposición. Aquí vemos un 640 de segundo, un 500. Aquí falló el enfoque. Si se fijan, aquí va muy bien. Falló un poco en estas dos fotos. Después retomó el enfoque. Compensó la exposición porque la chica entró a una zona de sol. Sigue caminando, la cámara sigue enfocando. Ahí fue cuando cambié el encuadre a horizontal. Aquí perdí una fotografía, la cámara falló en una fotografía, pero rápidamente corrigió y retomó. Entonces, en modo de ráfaga, bueno, pues podemos obtener varias expresiones en unos cuantos segundos. Aquí otro ejemplo. Este es mucho más crítico porque si se fijan, aquí no hay tanta luz. Acá hay muchísima luz. Acá estamos en el día, en la tarde, y hay bastante luz. Pero aquí estamos de noche y la cámara pues obviamente ya le cuesta mucho más trabajo enfocar. Aquí estamos con el mismo lente 85 milímetros 1.8 y vemos cómo la cámara pues enfocó bastante bien. La chica iba caminando. Esta está un poquito desenfocada la foto, pero aceptable para mi gusto. Se está tardando en cargar la Lightroom, pero vemos cómo seguíamos enfocando, o sea, seguíamos disparando, obteniendo varias expresiones, y la cámara igual. Estamos en modo automático, prioridad de apertura, ISO automático. La cámara se encarga de seleccionar los puntos de enfoque y de estar enfocando constantemente, aun cuando nuestros modelos están en movimiento. Y estas otras, bueno, también no es tan tarde todavía, pero si vemos aquí ya se empiezan a ver luces, el alumbrado público que empiezan a encender porque ya está un poco oscuro. De hecho, esta foto es a las 6:22 de la tarde. Estamos a ISO 1800 y vemos como la ráfaga muy rápida, como es ideal para fotografía también de deportes. Otra serie, como la cámara sigue en todo momento el enfoque. Por ahí vamos a ver algunas pocas fotos en donde se perdió el enfoque. Aquí estamos bastante bien. Esta serie toda salió muy bien enfocada. Aquí ya tenemos valores distintos. Utilicé otro lente, un telefoto 70-300, poco luminoso. Estoy a f6.3 y a ISO 22800. Y hay mucho menos luz, y a pesar de que hay muy poca luz y de que este no es el mejor lente para fotografía de deportes, este es un lente muy económico, muy básico, por así decirlo. Vemos cómo funciona bastante bien en la cámara de 500. Este chico que viene en bicicleta, bueno, ustedes se imaginan o calculan la velocidad de la bicicleta, y aquí la cámara mantuvo perfectamente el enfoque. Aquí está alejándose este chico y la cámara en todo momento mantiene el enfoque, y estoy disparando en modo de ráfaga y vemos pues series distintas en donde hay muy pocas fotos desenfocadas. Otra chica en bicicleta que la cámara mantiene el enfoque, y esto ya son las últimas que tomé. Estas ya son en la noche, bueno, 6:42. Acá vemos cómo ya se empieza a ver más el alumbrado público. Entonces aquí estamos a ISO 51200. Vemos como aunque hay muy poca luz, ahí la cámara ya subió de ISO a 40.000, no, bajó
mejor dicho, si empezamos a 51,000, aquí ya bajó a 45,000, 40,000, todo en ISO automático, y vemos como aún trabajando con muy poca luz, con un lente poco luminoso, la cámara responde bastante bien en el enfoque, en una situación muy crítica, y selecciona automáticamente los puntos que detecta que se están moviendo. Una recomendación que les hago para los usuarios de cámaras Nikon, incluso creo que por ahí también algunas Canon, podemos seleccionar los bits si queremos tomar fotos a 12 bits o a 14 bits, y podemos seleccionar si queremos los archivos RAW comprimidos o sin compresión. En este caso, bueno, yo ya he hecho pruebas, tengo incluso videos en donde analizo muy detalladamente. Hice las pruebas con esta D500 y vemos este archivo tomado a 12 bits con compresión contra este archivo tomado a 14 bits sin compresión. Entonces vemos como aquí el tamaño del archivo es 40 megas y la misma foto, el mismo encuadre se reduce a 15.25 megas. Ya hice muchas pruebas, análisis y no encuentro, o sea, la diferencia en la calidad del archivo es prácticamente imperceptible. Esta es una foto ya revelada, ya procesada. Este es un HDR que hice de juntar todas estas fotografías. Vemos una que está a 12 bits, otra a 14 bits, una con compresión, una sin compresión, y no distingo una diferencia notable en la calidad de la fotografía. Entonces, para mi gusto, yo disparo siempre en 12 bits con el archivo RAW comprimido, compresión con pérdida. Finalmente, la D500 es una muy buena herramienta para hacer fotografía de turismo. Estuve por Mérida y salí a hacer un poco ahí de fotografía de turismo con esta cámara, y me gusta mucho hacer HDR, y sobre todo a veces es necesario porque las situaciones de luz son muy extremas. Por ejemplo, en este caso, bueno, esta es la foto final, pero vemos que aquí está correcta la exposición para el fondo, pero no vemos detalle en esta parte que está en sombra. Entonces, por eso hago 3 exposiciones. Entonces, al ser tan rápida la ráfaga de la D500, pues bueno, nos da oportunidad de que en menos de un segundo ya hicimos estas 3 exposiciones. No estoy utilizando tripié. Esto simplemente lo hago con la cámara en mano y rápidamente se hacen estos 3 disparos y obtenemos, bueno, este fue el resultado ya de la foto mezclada. Incluso, bueno, como tenemos los 3 archivos, aquí sí también me puedo dar el lujo de todavía aclarar. Aquí estoy oscureciendo. Vamos a borrar este punto, vamos a seleccionar este. Y aquí vamos a aclarar un poquito las zonas que necesiten aclararse un poco. Aquí esta otra parte la puedo aclarar, y la calidad de la fotografía pues es muy buena. ¿Por qué? Porque no estoy forzando un archivo, sino que de alguna manera estoy revelando la parte más clara del archivo tomado con la compensación, con más 2 o más 3 pasos de compensación de exposición. Entonces, pues bueno, estas eran las fotografías que les quería mostrar. Para mi gusto y en conclusión, pues una cámara 100% recomendable. No la tengo ahora, ya la tuve que devolver a Nikon México, pero sí definitivamente está en mi lista de deseos. Es una cámara muy completa para fotografía de bodas, para fotografía de retrato y para fotografía de turismo. Además, no sé si vaya a hacer una reseña más adelante del lente 16-80, pero bueno, el lente 16-80 milímetros es un lente muy bueno, un lente todoterreno muy versátil, con muy buena calidad, muy buena nitidez. Entonces, bueno, pues 100% recomendada la D500 en kit con el 16-80 milímetros. Entonces, yo me despido. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Bye.